Bueno, sí, ahora damos inicio formalmente a la clase correspondiente a la unidad número 7, segunda parte. Hoy vamos a hacer el trabajo número 7B que estoy compartiendo en pantalla. Si no lo pueden ver, me avisan. Eh, el trabajo del día de hoy consiste en dos temas correspondientes a las atribuciones del Congreso que acaban de ver en la clase teórica del titular de cátedra, que son dos temas que son muy importantes de esta bolilla, que son el procedimiento de formación de leyes y el juicio político. Vamos a hacer un breve repaso respecto a cada uno de estos temas para que puedan realizar de una mejor forma el trabajo práctico del día de hoy. Las atribuciones del Congreso, como ustedes vieron en la clase teórica, se pueden dividir en tres grandes grupos. La función principal del Congreso es la sanción de leyes. Y luego podemos agruparla las competencias que se hayan incluidas dentro del artículo 75 en sus 32 incisos en la Constitución Nacional. En este artículo están contempladas cada una de las facultades del Congreso. No obstante ello, existen otro grupo de las atribuciones del Congreso que son las denominadas competencias no incluidas dentro de este artículo 75. Bueno, con relación a al procedimiento de sanción de leyes, que es el tema en que se basa nuestro trabajo del día de hoy, debemos distinguir tres grandes etapas dentro del procedimiento de la sanción de leyes. Antes de comenzar con cada una de las etapas, debemos recordar que lo que vimos en las unidades anteriores, que el Estado argentino adopta una forma representativa, republicana y federal, ¿no es cierto? Este sistema republicano posee varias características dentro de las cuales se encuentra la división de poderes. Sin embargo, ustedes saben que la división de poderes no es absoluta, sino que existe una interdependencia entre cada uno de los poderes. Eh, Acá me dicen por el chat, eh, y a mí no me aparece ninguna solicitud. A ver, voy a verificar. Bueno, ahí solamente recibí una nueva solicitud, las demás, no sé, la verdad que no estoy recibiendo. Si pueden volver a intentar y ni bien me aparezca la solicitud los voy a aceptar, pero la verdad que solamente una solicitud nueva me apareció. Bueno, continuamos. Dijimos que el sistema republicano tenía varias características. Una de ellas era la división de poderes, pero que esta división no era absoluta, sino que existía una interdependencia entre los tres poderes del Estado. Es decir, existe un control de cada uno de ellos sobre la actuación del otro, ¿no es cierto? Y esto es justamente lo que vamos a ver en estos dos temas. Por un lado, en el proceso de formación de leyes, ya que vamos a ver que no solamente participa el Congreso de la Nación, sino también que participa el Poder Ejecutivo. Y en el juicio político, que es el otro tema que vamos a ver para el trabajo,
vamos a ver que el Congreso es el encargado de llevar a cabo el juicio político contra determinados funcionarios enunciados en la Constitución Nacional pertenecientes al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Bueno, ahora sí, volviendo al procedimiento de sanción de leyes, se deben distinguir tres etapas. Una etapa iniciativa, que consiste en la formulación del proyecto de ley. Esta etapa iniciativa o este proyecto de ley puede ser presentado por cualquier miembro del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Puede presentarlo también el Poder Ejecutivo o también puede presentar el proyecto puede ser presentado por cualquier ciudadano. Recordemos que a través de la iniciativa popular que se incorporó luego de la reforma de 1994, donde lo que se buscaba era darle una mayor participación al pueblo en la toma de decisiones de gobierno, se incorpora la iniciativa popular, en donde cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley para su tratamiento ante el Congreso. La iniciativa popular, recordemos, se encuentra contemplado expresamente en el artículo 39 de la Constitución Nacional. La segunda etapa ya es una etapa constitutiva, que consiste en la sanción de la ley, ¿no es cierto?, en la sanción de ese proyecto a través de los mecanismos y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional. Esta etapa es llevada a cabo exclusivamente por el Congreso. Y luego ya tenemos una tercera etapa, que es la etapa que le da eficacia a ese proyecto de ley sancionado. Ya recordemos que pasa a ser un proyecto de ley sancionado. Y esta etapa consiste en la promulgación y la publicación de la ley en el boletín oficial. Y esto es una competencia o una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Ahora bien, en el procedimiento de formación de leyes existe una cámara iniciadora, o también denominada de origen, y una cámara revisora. Recordemos que nuestro Congreso adopta la característica de ser bicameral, por lo tanto está compuesto de dos cámaras, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. El principio general es que cualquiera de las dos cámaras pueden ser cámara iniciadora o cámara revisora. ¿Cuál es la cámara iniciadora o de origen? Es aquella a la cual, ¿no es cierto?, le presentaron el proyecto de ley, y es la que se encarga de iniciar su tratamiento y aprobarlo. Esta aprobación se llama media sanción, ya que para que sea sanción completa necesita pasar a la cámara revisora. Entonces, la cámara revisora es aquella que recibe el proyecto de ley que llega aprobado desde la cámara de origen. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para la formación de leyes? Existe un procedimiento que es es un procedimiento ordinario, un procedimiento común, que si bien no suele suceder este supuesto, sino que suceden otros tipos de supuestos que ya lo vamos a ver, pero el procedimiento ordinario, el más común, el más sencillo, es el siguiente. Se presenta el proyecto, ¿no es cierto?, ante la Cámara iniciadora, ya sea que dijimos que puede ser presentado por cualquier ciudadano, por el Ejecutivo, o por el Ejecutivo, por cualquier miembro del Legislativo, o por cualquier ciudadano. Se presenta ante la Cámara iniciadora, de ahí es aprobado por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, pasa a la Cámara revisora, quien va a estudiar, ¿no es cierto?, va a someter nuevamente este proyecto de ley a votación, también debe ser aprobado por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, y si la Cámara revisora lo aprueba, el proyecto es sancionado y pasa directamente al Ejecutivo para su promulgación y su posterior publicación en el boletín oficial. Recordemos que la publicación es muy importante, ya que en ese momento, o transcurrido el plazo que se establece en la ley,
la ley promulgada adquiere obligatoriedad. ¿Qué pasa si un proyecto de ley es rechazado en su totalidad por cualquiera de las cámaras, ya sea la Cámara Iniciadora de Origen o la Cámara Revisora? En ese caso, no podrá volver a tratarse en las sesiones de ese año. Como les dije, este es el procedimiento común, es el más sencillo, sin embargo, este no es el que normalmente se da en la práctica, sino que suceden los otros supuestos que vamos a ver ahora. Bueno, el primer supuesto es que en el caso de que el proyecto es aprobado por la Cámara de Origen, pasa a la cámara revisora para ser estudiado y es aquí donde se presenta el supuesto diferente. La cámara revisora lo rechaza introduciéndole modificaciones al proyecto originario. En ese caso, vuelve el proyecto nuevamente a la cámara de origen para que la cámara de origen analice las modificaciones que introdujo la cámara revisora. En este caso, la Cámara de Origen puede aprobar las modificaciones con la mayoría absoluta de los miembros presentes, es decir, la Cámara de Origen está de acuerdo con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora, la aprueba con la mayoría absoluta de los miembros presentes y en ese caso el proyecto de ley es sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Boletín Oficial. Otro supuesto, se aprueba el proyecto en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora para ser estudiado, la Cámara Revisora rechaza parcialmente el proyecto de ley originario, es decir, le introduce modificaciones, el proyecto vuelve a Cámara de Origen para que la Cámara de Origen analice las modificaciones, pero en este caso la Cámara de Origen no está de acuerdo con las modificaciones que le introdujo la Cámara Revisora e insiste en su redacción original. En ese caso, puede pasar dos supuestos diferentes. Si las modificaciones fueron, si las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora fueron aprobadas por el voto de las 2/3 partes, en ese caso la Cámara de Origen, para poder insistir en su redacción original, va a necesitar el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Ahora bien, si la modificación introducida por la Cámara Revisora se logró a través de la mayoría absoluta, en este caso la Cámara de Origen, para insistir con el texto originario del proyecto, va a necesitar también el voto de la mayoría absoluta. En el caso de que la Cámara de Origen no logre cualquiera de estos dos supuestos, es decir, no puede mantener la redacción original del proyecto de ley, en ese caso queda el proyecto de ley con las modificaciones que introdujo la Cámara Revisora y pasa automáticamente al Poder Ejecutivo para su promulgación y su posterior publicación en el Boletín Oficial. Bueno, una vez que pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene o puede adoptar diversas facultades. Una de ellas es, puede proceder a la promulgación de la ley, que puede ser a su vez en forma expresa o en forma tácita. En forma expresa recordemos que es a través de un decreto. Y de forma tácita es que si bien el Poder Ejecutivo no dicta un decreto, pero por el transcurso del tiempo, que son 10 días hábiles contados a partir de que el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, si en ese plazo el Poder Ejecutivo no dicta el decreto, el proyecto de ley queda automáticamente promulgado. Y la tercera opción que puede adoptar, o la tercera facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es que puede vetar el proyecto de ley. A su vez, este veto puede ser en forma total o en forma parcial. ¿Qué es lo que significa vetar? Que el Poder Ejecutivo desecha el proyecto sancionado por ambas cámaras, ya sea
entero, en su totalidad o en parte. ¿Qué pasa en ese caso? En el caso de que el Poder Ejecutivo veta total o parcialmente el proyecto de ley sancionado, vuelve al Congreso para ser tratado nuevamente. En ese caso, si la Cámara de Origen rechaza las modificaciones que le introdujo el Poder Ejecutivo, o sea, rechaza lo observado por el Poder Ejecutivo, con la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes, va a pasar a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora también rechaza el veto del Ejecutivo, con el voto de las 2/3 partes de los miembros, en ese caso queda sancionado automáticamente el proyecto de ley, pero sin el veto del Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo debe aprobarlo eh, en forma obligada, sería, sin importar lo que haya vetado. El presidente dijimos que puede promulgar parte de una ley y puede vetar la restante, es decir, puede realizar un veto parcial. Esto se puede dar, pero se debe respetar dos requisitos. Uno es que la parte promulgada, o sea, la parte observada, la parte promulgada es la parte que se va a sancionar, debe tener autonomía normativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que depender o estar sometido a la vigencia de la parte vetada. Y el otro requisito que debe cumplir el veto parcial es que no debe alterar la unidad del proyecto aprobado por el Congreso. Es decir, que el Ejecutivo puede vetar parcialmente, pero la parte que saca o la parte que observa no puede ser la esencia o la estructura principal del proyecto de ley, sino que el proyecto de ley debe tener una autonomía normativa. Ambas cámaras solamente pueden votar por sí o por no respecto a las objeciones, respecto al veto realizado por el Poder Ejecutivo sobre el proyecto. En el caso de que las cámaras no se pongan de acuerdo, es decir, una está de acuerdo con el veto formulado por el Ejecutivo y la otra cámara no está de acuerdo, en ese caso el proyecto no se sanciona, sino que recién puede ser tratado en las sesiones del próximo año. Bueno, eso es un panorama bastante general de lo que es el procedimiento de formación de leyes. Ahora en el trabajo vamos a ver detenidamente cada uno de los supuestos ya vamos a pasar al otro tema que es el juicio político. Dijimos que cuando comenzamos a hablar de esta unidad, que en el artículo 1 de la Constitución Nacional, el sistema adoptado, el sistema de gobierno adoptado por el Estado argentino es el sistema republicano, representativo republicano y federal. Dijimos que el sistema republicano tenía como característica la división de poderes. También dijimos que esta división no es absoluta, sino que existe una interdependencia, existe un control de cada uno de los órganos respecto de la actuación del otro. Uno de esos casos es el juicio político. ¿Qué es el juicio político? Es un procedimiento a través del cual el Congreso puede remover de sus cargos a determinados funcionarios por causas que se encuentran expresamente establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Ya vamos a ver que este artículo no solamente establece cuáles son las causales, sino también establece cuáles son los funcionarios pasibles o que pueden ser pasibles del juicio político. ¿Cuáles son esos funcionarios? El presidente de la Nación, el vicepresidente de la Nación, cualquiera de los ministros y jefe de gabinete de ministros y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La clase anterior vimos que los funcionarios en principio gozan de dos privilegios. Una era la inamovilidad en sus funciones, es decir, que no pueden ser destituidos, y el otro privilegio personal que tenían estos funcionarios era la inmunidad de la jurisdicción penal.
Es decir, mientras estén cumpliendo su mandato, mientras estén en ejercicio de sus funciones, no pueden ser procesados. Recordemos que estos funcionarios tienen fueros que son, o que es la investidura que la propia ley le otorga y que tiene como consecuencia de que para que puedan ser sometidos a la jurisdicción penal deben realizar el denominado desafuero. ¿Cuál es la finalidad del juicio político? No es castigar al funcionario, sino es separarlo del cargo para que quede libre de estos privilegios y así poder someterlo al proceso, en el caso de que corresponda, como cualquier persona común. Es decir, que el juicio político eh, no tiene nada que ver con el hecho el cual se le imputa, solamente la finalidad del juicio político es sacarle esos privilegios, desvestirlo, como dijo el titular de cátedra, de los privilegios que poseen estos funcionarios públicos, para someterlo a la jurisdicción penal como a cualquier persona. Recién el juicio criminal es el que va a determinar si el funcionario, o el exfuncionario, mejor dicho, es condenado o bien es sobreseído. Recordemos que toda sentencia puede ser condenatoria, que quiere decir que una persona es culpable, o bien puede ser absolutoria, que quiere decir que una persona es inocente. ¿Cuál es el procedimiento del juicio político? En el juicio político también, al igual que en el proceso de formación de leyes, intervienen las dos cámaras. La Cámara de Diputados es la encargada de acusar al funcionario ante el Senado y es el encargado de aportar todas las pruebas. Actúa como un fiscal en una investigación penal. Ahora bien, para poder acusar es necesario que las 2/3 partes de los miembros presentes voten a favor de dicho juicio. Una vez que se logra esa mayoría necesaria para, para acusar, ¿no es cierto? Recién allí pasa a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es la que va a actuar como juez, ya que es la encargada de juzgar al funcionario, es la encargada de dictar una sentencia y también para condenarlo y para separarlo del cargo, la Cámara de Senadores también necesita el voto a favor de las 2/3 partes de los miembros presentes. En caso contrario, el funcionario es absuelto y continúa en su cargo. Esto está establecido en el artículo 59 de la Constitución Nacional. El juicio político está regulado en 3 artículos. El artículo 53, que es el que vimos recién, que establece los funcionarios pasibles de juicio político y las causales. El artículo 59, que establece el procedimiento, y el artículo 60, que ya vamos a leer cada uno de estos artículos para poder hacer el trabajo práctico. ¿Cuáles son esas causales que enumera el artículo 23? Son 3 causales: mal desempeño en sus funciones, cometer un delito en ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Mal desempeño de sus funciones sería en el caso de que el funcionario se encuentre desempeñando su cargo con ineptitud, ¿no es cierto? Cometer un delito en ejercicios de sus funciones son delitos que en donde el funcionario público se basa, se apoya, ¿no es cierto?, en su condición de tal, en su condición de funcionario público para poder cometer el delito. Recordemos, o mejor dicho, ustedes deben saber que existen delitos que son especiales y delitos comunes. Los delitos especiales son aquellos que solamente pueden ser cometidos por determinadas personas que revistan una característica determinada. Por ejemplo, funcionario público. ¿Cuáles son los delitos que se requiere o que pueden ser cometidos solamente por los funcionarios públicos? Prevaricato, cohecho, ¿no es cierto? En estos delitos, el sujeto activo, es decir, el que comete el delito, tiene que ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Y la tercera causal es por crímenes comunes. Son delitos que pueden ser cometidos por cualquier persona sin importar su condición de funcionario público.
Por ejemplo, matar a una persona, chocar a una persona, ¿no es cierto? Sería un delito común. ¿Cuál es el efecto que tiene el juicio político? Como ya dijimos, si el acusado es culpable, si el acusado es culpable, el primer efecto que va a destituir al funcionario en cuestión, o sea, se lo va a separar de su cargo. También se lo puede declarar incapaz para ocupar en lo sucesivo empleos de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Y el más importante es que una vez que se logra separarlo del cargo, se pone a disposición del juez competente que está llevando la causa del hecho que se investiga, para que el exfuncionario pueda ser sometido a juicio ante los tribunales ordinarios como cualquier persona común. Ese es el procedimiento en forma resumida del juicio político. Ahora bien, vamos a pasar al trabajo práctico. Tengan a mano, por favor, la Constitución Nacional, porque vamos a leer 3 artículos referidos al juicio político. La primera parte, como les dije, el trabajo práctico trata sobre el juicio político, donde tenemos 2 consignas. La primera de ellas, identificar en qué parte y artículos de la Constitución Nacional se encuentra previsto el Instituto del Juicio Político, que ya les acabo de decir. Y el punto 2, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Constitución Nacional, complete el siguiente esquema. ¿Alguien que lea el artículo 53 de la Constitución Nacional? Hoy somos pocos, así que cualquiera puede leer. Bruno Retamoso, Nahuel Sánchez, Enzo, Agustín, Carlos, cualquiera. Leo, profe, Bueno, artículo 53. Solo ella ejerce el derecho a acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en la causa de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las terceras partes de sus miembros presentes. perfecto. Entonces, con este artículo ya podemos hacer el primer esquema. Este artículo enumera los funcionarios que pueden ser pasibles del juicio político y las causales. Entonces, en el esquema tenemos funcionarios enjuiciables y tenemos 4 lugares para rellenar. Entonces, ¿cuáles serían esos funcionarios enjuiciables según el artículo 53? El primero, el presidente, profe. Exacto, el presidente. ¿Quién más? El vice, Vicepresidente, bien. el jefe de gabinete de ministros y los ministros. Exactamente. Y falta uno. Y los miembros de la corte. Perfecto, exactamente. Esos son los funcionarios enjuiciables. ¿Agustín era el que habló recién? Sí, profe. Perfecto. Bueno, el segundo esquema, las causales de enjuiciamiento, también establecidas en el artículo 53 que leyó el compañero. Son 3 causales
que también las mencioné yo hace un ratito. Por mal desempeño es una. Sí, perfecto. Delito en el ejercicio de sus funciones sería la otra. Sí, y falta uno. Y por crímenes comunes que dijo usted a lo último. Perfecto, exactamente. Esos tres son las causales de enjuiciamiento. Bien, ahora vamos a la consigna número 3. Según lo establecido en la Constitución Nacional, señalar cuál es la intervención de cada Cámara en el procedimiento de juicio político. A ver, tenemos un esquema en donde tenemos dos cámaras y tenemos que determinar cuál es o de qué se encarga cada cámara. El primer esquema nos dice, es la encargada de acusar al funcionario siendo necesario la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Qué cámara es la que se encarga de esa parte del juicio político, de la primera parte, que es la que actúa como fiscal que dijimos? ¿De senadores puede ser, profe? Profe, está apagado su micrófono. Perdón, ahí está. Es la Cámara de Diputados la que inicia y la Cámara encargada de juzgar al funcionario es la Cámara de Senadores. Recuerden que el juicio político se inicia por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que actúa como fiscal, es decir, la que va a aportar todas las pruebas necesarias. Y en esta etapa también se debe respetar las garantías del debido proceso legal, es decir, se le debe dar oportunidad al funcionario de defenderse, de decir cuáles son la verdad de sus hechos, de aportar pruebas. Entonces, esta etapa está a cargo de la Cámara de Diputados. Una vez que la acusación es aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes, pasa a la Cámara de Senadores, que es la encargada de juzgar al funcionario a través de una sentencia. También se necesita la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes para condenarlo. ¿Les quedó claro el juicio político, el procedimiento sobre todo? ¿Por dónde se inicia? Bueno. Y ahora sí pasamos a la segunda parte, que es del procedimiento de formación de leyes. La consigna dice, lea atentamente los casos planteados e identifique los pasos que faltan para la sanción y promulgación de las leyes que se presentan. Caso número 1. ¿Alguien que lea el caso número 1? ¿Quién lee el caso número 1? Se inicia un proyecto de ley sobre tributos en la Cámara de Diputados y el mismo es aprobado con la mayoría requerida por la Constitución Nacional. El proyecto pasa a la Cámara de Senadores y ésta le introduce modificaciones al mismo.
Perfecto. Las preguntas. Agustín, ¿podés leer las preguntas? Sí, profe, le leo. Preguntas. A. El proyecto está correctamente iniciado en la Cámara de Diputados. Justificar respuestas. Y B. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto de ley, ¿qué curso debe tomar ese proyecto? Perfecto. Entonces, recordemos que cualquier proyecto de ley, el principio general es que puede ser presentado ante cualquiera de las cámaras, es decir, cualquiera de las dos cámaras puede actuar como cámara iniciadora o como cámara revisora. Sin embargo, hay determinados proyectos que se establece cuál es la cámara que debe ser iniciadora. Por ejemplo, se establece expresamente a través de la ley o a través de la Constitución, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo concerniente a el proyecto de presupuesto, la ley de administración financiera establece que la Cámara iniciadora debe ser la Cámara de Diputados. Eh, Otra cuestión es el régimen de coparticipación, que el artículo 75, inciso 2, establece que la Cámara de origen o iniciadora debe ser la Cámara de Senadores. Ahora bien, en este caso hablamos de la ley sobre tributos. Alguien que lea el artículo 52 de la Constitución Nacional. En ese artículo está la respuesta. Leo, profe. Bueno, Artículo 52. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. perfecto. Entonces, la primera pregunta, ¿el proyecto está correctamente iniciado en la Cámara de Diputados? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Que sí, profe, porque en el artículo dice que exclusivamente le corresponde a esa ley iniciarla. Exactamente. Es así, está bien presentado y el artículo 52 establece expresamente que la Cámara iniciadora o competente de todo lo que sea tributos se debe iniciar, ¿no es cierto?, por la Cámara de Diputados. La segunda pregunta es, si la Cámara revisora modifica el proyecto de ley, ¿qué curso debe tomar ese proyecto? Este era el supuesto que yo les había mencionado, es que una vez que se inicia en la Cámara de Origen, se aprueba este proyecto con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, pasa a la Cámara Revisora y la Cámara Revisora puede aprobarlo, ¿no es cierto? O puede rechazar parcialmente, introduciéndole modificaciones. Entonces, la pregunta exacta es, si la Cámara Revisora modifica el proyecto de ley, ¿qué curso debe tomar ese proyecto? Entonces, si la Cámara Revisora lo rechaza, vuelve, ¿no es cierto?, a la Cámara de Origen. ¿Para qué vuelve a la Cámara de Origen? Para que la Cámara de Origen vuelva a analizar las modificaciones introducidas y decidir, ¿no es cierto?, si está o no de acuerdo con estas modificaciones que le introdujo la Cámara Revisora. Recordemos que la Cámara de Origen solamente se tiene que decidir, en realidad, tiene que someter a votaciones si está o no de acuerdo con estas modificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede agregar nuevas adiciones ni puede agregar nuevas correcciones. Solamente se tiene que limitar a aprobar, ¿no es cierto?, las modificaciones o bien rechazar las modificaciones. ¿Qué puede hacer la Cámara de Origen? Puede aprobar, como bien dije, las modificaciones
con la mayoría absoluta de los miembros presentes, y en ese caso, si aprueba estas modificaciones, el proyecto de ley sancionado pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El segundo supuesto que puede ocurrir es que se aprueba el proyecto en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora lo rechaza, ya sea parcialmente o totalmente el proyecto de ley, vuelve a la Cámara de Origen, pero en este caso la Cámara de Origen va a insistir en la redacción original. Esta es una de las ventajas que tiene la Cámara de Origen, en que si logra la mayoría exigida por la Constitución Nacional, puede insistir en su redacción original, y si logra esta mayoría de votos, el proyecto se va a sancionar, ¿no es cierto?, con su redacción original. Ahora bien, ¿cuál es esa mayoría que tiene que obtener la Cámara de Origen para insistir en su redacción original? Eso va a depender si las modificaciones de la Cámara Revisora se lograron por mayoría absoluta. En ese caso, la Cámara de Origen va a necesitar la mayoría absoluta de los miembros presentes para mantener con la redacción original. Y si las modificaciones, es otro supuesto, si las modificaciones de la Cámara Revisora se lograron con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, en este caso la Cámara de Origen, para insistir con la redacción original, va a necesitar también el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Si logran estos votos requeridos, como dije, el proyecto queda sancionado, ¿no es cierto?, con la redacción original. En el caso de que la Cámara de Origen no logra esta cantidad de votos, el proyecto va a ser sancionado, pero con las modificaciones que le introdujo la Cámara Revisora. Y en ese caso pasa al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para su promulgación y publicación. ¿Les quedó claro cuál es el procedimiento? Estos procedimientos, si bien están en la Constitución, en el artículo 81, ¿cierto? En ese artículo está establecido cuál es el procedimiento, pero se tienen que basar en los PowerPoint de la cátedra de esta unidad, ¿no es cierto? Hay unos cuadros que explican de forma muy clara y sintética los diferentes supuestos. Entonces, lo que les recomiendo es, previo a ir a la Constitución, que miren esos gráficos y luego vayan al artículo 81 de la Constitución Nacional, que es donde explica cuál es el procedimiento. Pero estos gráficos son muy claros en cuanto a todo este procedimiento y los diferentes supuestos que le estoy explicando. No es lo mismo estudiar desde un artículo a estudiar desde estos esquemas, estos cuadros que hicieron los profesores de la cátedra. Bueno, ahora vamos al segundo caso. Si alguien puede leer el segundo caso con las preguntas, por favor. Leo, profe. Bueno, Caso 2. Se inicia un proyecto sobre coparticipación federal en la Cámara de Senadores. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y esta lo aprueba. Las preguntas: A. ¿Qué procedimiento debe realizar la Cámara de Diputados una vez que se sancionó el proyecto de ley? B. ¿Qué atribuciones posee el Poder Ejecutivo? perfecto. Bueno, entonces, la primera pregunta: ¿qué procedimiento debe realizar la Cámara de Diputados una vez que se sancionó el proyecto de ley? Como les expliqué hace un rato, este supuesto, una vez que la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley, va a remitir
al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para su promulgación y su publicación en el boletín oficial. Recordemos que la publicación en el boletín oficial es lo que le da el carácter de obligatoriedad a la ley. A partir de ese momento, transcurrido el plazo que se establece en la ley, dicha ley pasa a ser obligatoria para todos los habitantes del Estado argentino. Y la segunda pregunta es, ¿qué atribuciones posee el Poder Ejecutivo? O sea, una vez que recibe este proyecto de ley sancionado, ¿qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Dijimos que existen dos supuestos. Puede promulgar el proyecto de ley sancionado, que puede ser en forma expresa o en forma tácita. En forma expresa lo hace a través de un decreto, ¿cierto? Y luego lo publica en el boletín oficial. Y en forma tácita es cuando transcurrieron 10 días en que se remitió ese proyecto de ley sancionado al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no realiza o no dicta ningún tipo de decreto durante o por el transcurso de esos 10 días, el proyecto de ley se promulga en forma automática. Y el tercer supuesto es que el Ejecutivo puede vetar el proyecto de ley, ¿no es cierto?, sancionado. ¿Alguien se acuerda cómo puede vetar? Que les expliqué recién. ¿Cuáles eran los supuestos? En caso de que vete el proyecto de ley, ¿no es cierto?, va a volver al Congreso para que este proyecto de ley vuelva a ser tratado por ambas cámaras. ¿Qué pueden hacer las cámaras? Pueden rechazar el veto del Ejecutivo. Primero va a ir a la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen rechaza lo observado por el Ejecutivo con la mayoría de las dos terceras partes de los miembros, en ese caso va a pasar a la Cámara Revisora. Si la Cámara Revisora también lo rechaza, lo observado por el Ejecutivo, también con el voto de las dos terceras partes de los miembros, queda sancionado el proyecto, aunque haya sido vetado por el presidente. Es decir, que pasa al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo debe aprobarlo. ¿Qué pasa si las dos cámaras no se ponen de acuerdo? En ese caso, el proyecto recién puede ser tratado en las sesiones del año próximo. Y otra cosa que puede hacer el Ejecutivo, respecto al veto, es el veto parcial. Es decir, va a promulgar una parte de la ley y va a vetar una parte de ella. Pero recordemos que debe cumplir con dos requisitos. Uno es que la parte promulgada debe tener autonomía normativa, es decir, debe tener coherencia, no tiene que depender o estar sometida a la vigencia de la parte vetada, y la aprobación parcial tampoco debe alterar la unidad del proyecto aprobado por el Congreso. Esos son los diferentes supuestos o sea, son las diferentes atribuciones que posee el Ejecutivo respecto al proyecto de ley sancionado por el Congreso. ¿Alguna duda con respecto a esto? Les vuelvo a repetir, en los PowerPoint de esta unidad están bien explicados a través de esquemas y cuadros sinópticos el procedimiento de cada uno de estos supuestos que yo les estoy explicando. El caso número 3 y último caso, debemos rellenar los 3 supuestos. Tenemos Cámara de Origen, aprueba el proyecto y el resultado es, se sanciona el proyecto aprobado por la Cámara de Origen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Cámara Revisora en ese caso? ¿Aprobó o rechazó? Aprobó, profe. Bien, perfecto. En el segundo supuesto, la Cámara de Origen aprueba el proyecto y el resultado es, el proyecto no se puede volver a tratar en las sesiones de ese año.
Ahí rechazó el proyecto. Perfecto, rechaza el proyecto. Y el último supuesto es qué pasa si la cámara de origen rechaza el proyecto. O sea, directamente lo rechaza y ya ni siquiera pasa a la cámara revisora. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va para el año que viene, profe? ¿Se trata el año que viene? Sería el mismo que el anterior nomás. No se Exactamente, puede volver a tratar en ese año. exactamente. Se trata en el año legislativo posterior. Bien. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda de esto, de este tema, del procedimiento, ya sea el procedimiento de formación de leyes o del juicio político? ¿Ninguna duda? Bueno, parece que no dicen. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase entonces. Nos encontramos la clase que viene ya con el trabajo de la unidad número 8. Que tengan buenas tardes.